Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Donato Vargas, a Concha Crustáceo y a Michael Saucedo. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 49. Ese día, yo, medio dormido, entré al bosque de la muerte, y se notaba. Arrastraba los pies, tenía los ojos más cerrados que abiertos y los hombros hundidos. Sin embargo, mis labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Te ves fatal, señaló Anko, ignorando cualquier tipo de educación. Y además te ves demasiado presumido, mocoso. Creo que es posible terminarlo para las finales, respondí en lugar de responder a sus palabras. Un segundo después, dejé escapar un bostezo largo y prolongado. Pasar la noche en vela quizá no hubiera sido la mejor idea. Pero había revisado todos los pergaminos y libros que conseguí sobre creación de jutsus elementales que Anko me había dado. Y también había pasado una hora más o menos comprobando si mi idea era posible y lo complicado que sería llevarla a cabo. Anoche también dormí una hora como mucho, expliqué. En serio, a veces me preocupo por ti, mocoso. ¿En realidad? No, se encogió de hombros con una amplia sonrisa, como si no supiera que mentía. Tuve que contenerme para no poner los ojos en blanco. Entonces, ¿podrás trabajar en algo hoy? Preguntó con una ceja levantada. Si vamos a trabajar en la marca, estaré completamente despierto, seguro, comenté con una mueca. Después de todo, incluso con el paso del tiempo, ni siquiera me había acostumbrado lo suficiente a la marca maldita como para no sentir que mis espirales de chakra me quemaban por dentro. Eso cambiaría a lo largo del mes, o eso esperaba. ¿Quieres dejarlo para mañana? Podemos trabajar en tu invocación, me ofreció, y le dediqué una media sonrisa que bien podría haber sido otra mueca. Sabía que no quería trabajar en ello. Sobre todo porque todavía estaba trabajando en su paisaje mental para poder intentar hacer lo mismo. Pero confiaba en que mis defensas aguantarían. Quiero hacerlo, asentí con determinación y observé cómo sus hombros se hundían. Cuanto más practique, más controlado lo tendré para cuando realmente necesite usarlo. Además, mi idea de jutsu depende casi por completo de ello. Me parece bien, asintió, y casi no pude ver la reticencia que aún albergaba. Sin embargo, ella misma parecía ignorarlo bastante bien. Ya lo has intentado en tu batalla contra el monstruo sin cejas, señaló, refiriéndose a mi combate con Gaara. Solo necesitas hacerlo de nuevo, solo unos segundos. Solo tenemos que entrenarte para que puedas usarlo sin sentir dolor, no para ver cuánto tiempo puedes mantenerlo. Después, haremos un entrenamiento rutinario. Nada demasiado extenuante, ya que es solo para hacer algo mientras tu cuerpo se acostumbra a los efectos de la marca. Suena bien, ¿conseguiste el pergamino? Pregunté emocionado, y me lo lanzó poniendo los ojos en blanco. No sabía de dónde lo había sacado, pero apuesto a que llevaba un sello de almacenamiento sin efecto de humo en algún lugar. Al cogerlo, miré las primeras palabras. Liberación Jin. Espejismo intermedio, leí con una sonrisa. El genjutsu no iba a ser mi enfoque durante el mes de entrenamiento, pero poco a poco me había aficionado a las artes de la ilusión. Además, después de ver lo que el vacío le hizo a la falsificación de Orochimaru, quería ver si podía convertirlo en un arma también en mi paisaje mental. Sin embargo, llevaría tiempo, ya que eso entraba en el territorio de un genjutsu de nivel mucho más alto.
Genial, asentí, devolviéndole el pergamino a mi sensei mientras respiraba hondo. Era hora de empezar, aunque ninguno de los dos quisiera hacerlo. Era una necesidad. Dejando escapar lentamente el aire por la boca, mentalmente invoqué la habilidad del sello maldito. Al instante, sentí un ardor en el hombro, como si hubiera clavado un cuchillo al rojo vivo en el lugar donde Mark estaba sentado. Entonces, el ardor se extendió por mi cuerpo dentro de mis espirales de chakra y apreté los dientes. Encorvándome hacia adelante, gemí y sentí las uñas clavándose en las palmas mientras cerraba los puños. «Basta, Eiji», dijo Anko y desactivé la cosa sin protestar. Casi cayendo de rodillas, puse las manos sobre las piernas y empecé a jadear. Un sudor frío me corría por la frente mientras temblaba. Era mucho peor que aquella vez contra Gaara, eso seguro. Probablemente porque apenas habían pasado un par de segundos y ya lo había aguantado. ¿Cuánto duró eso?, logré decir con el aliento. 5 segundos, respondió ella al instante, con expresión completamente seria. Me pareció mucho más y mucho menos a la vez, pensé, todavía haciendo muecas y luchando por respirar normalmente. Sello maldito. La primera etapa ha subido un nivel. Qué bien, pensé, suspirando mentalmente. Al menos ese anuncio hacía que el dolor valiera mucho más la pena. Aunque sigue siendo horrible, pensé mientras sentía que mis manos se contraían contra mis piernas. Y además, puntos de chakra. 530, 675. Esta cosa quema mi chakra como si estuviera pasando de moda, me di cuenta con una mueca mientras me ponía de pie de nuevo. Sello maldito. Primera etapa nivel 2. Sacrificando su propio chakra, el usuario puede acceder al pozo de chakra otorgado por el sello a costa de su propia mente. Aumenta la eficacia del jutsu en un 10%. Consumo 28 puntos de chakra cada segundo. Menos mal que el consumo baja en todos los niveles, pensé con un suspiro. ¿Estás bien, Eiji?, preguntó Anko, ladeando la cabeza. Su voz era suave y considerada. Algo poco común, sin duda. Sí, estoy bien, asentí débilmente. Me ha costado mucho la vida, además del dolor, le expliqué, y ella hizo una mueca conmigo. ¿Podrías darme ese pergamino? No tengo ganas de hacer nada, pero supongo que puedo ver y leer. Claro, solo un ratito. Después, practicaremos tu taijutsu y kenjutsu, mocoso, sonrió con picardía, y me alegré de que volviera a la normalidad. La amable Anko era rara a estas alturas. ¿Oh, acaso los Anbu no tienen mejores cosas que hacer que entrenar genin? Pregunté entre jadeos, con Nuibari firmemente sujeto en mi mano derecha, como siempre. Mi única respuesta fue un ataque, cortesía de Kat, que bloqueé. Aunque fue genial que alguien de tan alto rango se dedicara a entrenarme, mi cuerpo quedó destrozado después de usar la marca. Nunca había estado en peores condiciones entrenando con el usuario de Kenjutsu. Sin duda, fue un ejercicio y desafiante, te lo aseguro. Menos quejas y más defensa. Gritó Anko desde la banda. Puede que dijera algunas cosas desagradables sobre ella en ese momento. Y más esquivas. Añadió, y abrí los ojos como platos. Mierda. Grité, lanzándome hacia atrás apenas antes de que un kunai se clavara en el suelo donde había estado. Nada extenuante, ni hablar, refunfuñé, deteniendo la espada de Kat con el alambre de Nuibari. Esto es un calentamiento comparado con lo que sueles hacer, mocosa. Señaló mi sensei y yo, tuve que admitir que tenía razón. Aunque lo hice a regañadientes. Y jamás lo haría en voz alta, eso seguro. Eres un desastre, respondí, como el adulto maduro en el cuerpo de un niño que era. Parpadeé y gemí al no oír nada. Saltando a un lado, vi un puñado de shurikens pasar volando por donde había estado un segundo antes. De verdad que eres un desastre. Redirigiendo otro golpe del Anbu con el hilo de acero de mi propia espada, me retorcí aprovechando ese momento para cortar con Nuibari. Se defiende, Kat. Gritó Anko y la maldije mentalmente. Sabía lo que me esperaba. Fue una mala idea, me lamenté. Eso significa que no tenemos que ser tan indulgentes con él. Realmente apestas, me quejé mientras bloqueaba la espada y los proyectiles que me enviaban mis dos maestros. El Kenjutsu intermedio ha subido un nivel. Hay aspectos positivos y todo eso, nueva habilidad adquirida. Liberación Jin. Espejismo intermedio nivel 1. Bueno, ya está hecho, dije, estirando los brazos por encima de la cabeza mientras Anko disipaba el genjutsu que le había aplicado, que básicamente me hacía parecer como si estuviera todo pintado de azul.
Tengo que practicarlo en mi tiempo libre. ¿Planeas hacer algo más que entrenar este mes, mocoso? Preguntó Anko negando con la cabeza. Creía que ya habíamos superado esa fase tuya. Bueno, más o menos. Pero las finales son las finales. Quiero que me vaya muy bien, expliqué encogiéndome de hombros. Quise hablar de nuevo, pero me interrumpió un bostezo. Chico, más te vale dormir bien hoy. Te juro que si mañana vienes bostezando tanto, te daré una paliza. Al diablo con el entrenamiento más ligero. Me reprendió mi sensei, y sentí la necesidad de señalar que, de todas formas, el entrenamiento no había sido mucho más ligero. Sin embargo, aún conservaba mi instinto de supervivencia. Claro, sensei, dije con un saludo burlón, conteniendo un bostezo. De todas formas, ni siquiera quería pensar en trasnochar otra vez. Necesitaría toda la energía posible si quería que mi desmesurado entrenamiento para las finales funcionara. Y eso, viniendo precisamente de mí, debería indicar lo difícil que iba a ser. Además, mañana practicaremos jutsu, me dijo Anko mientras caminábamos hacia la salida del bosque. Kat no puede venir todos los días a entrenar contigo. Así que ajustaremos nuestros horarios a los suyos. De todas formas, no querrás concentrarte en tu kenjutsu, así que creo que funciona. Sí, así es, asentí con una leve sonrisa. Así que supongo que mañana veremos arañas gigantes. También podría entrenar un poco el genjutsu, a ver si puedo estudiar el jutsu básico para mañana. Tenerlo aprendido me ayudará cuando tenga todo listo. La verdad es que todavía no puedo creer lo que intentas lograr en un mes, río entre dientes. Y me llaman loca. Bueno, supongo que fuiste elegido para ser mi sensei por alguna razón, respondí, ganándome una breve risa. Muy cierto, asintió. Tendré que mejorar mi entrenamiento o me quedaré atrás. No te esfuerces demasiado, Anko-sensei, le aconsejé con cara de preocupación. Sabes que ya no eres joven. Tragué saliva mientras contenía la risa. ¿Qué dijiste? Preguntó Anko, girándose lentamente hacia mí y mi labio se torció. Ya sabes cómo es, Anko-sensei, continué, con una de las mejores actuaciones que he hecho en ambas vidas. Lo cual fue bastante bueno, si me permiten decirlo. Envejeces y de repente ya no eres tan, te enseñaré, viejo. Me lanzó un puñetazo, pero ya me había alejado, corriendo como si me fuera la vida en ello. Vuelve aquí, pequeño cabrón. Oh, nueva invocación adquirida. Pequeña araña, casi resoplé mirando la pantalla. Era curioso que el sistema clasificara lo que tenía delante como una araña pequeña, ya que era el doble de grande que mi mano. Sin embargo, también tenía sentido, considerando el gran tamaño que podían alcanzar. Mentalmente pedí la lista de invocación y asentí hacia los números. Araña pequeña, 10 puntos de chakra, supongo que cuesta lo mismo que un jutsu de rango E, reflexioné. En realidad no importaba, ya que se me ocurrían un montón de usos para esas cosas pequeñas. Es más, quería ver si podía invocar algo más pequeño. Una araña de tamaño normal sería una gran espía, estaba seguro. ¿Qué tal, pequeño? Pregunté, y la criatura inclinó todo su cuerpo hacia un lado. Soy una niña, dijo la araña, y la voz sonaba tan joven, como la de una niña pequeña. Habría sido adorable si no hubiera salido de una araña, de hecho, era adorable incluso viniendo de una araña. Lo siento, chica, me disculpé con naturalidad. ¿Cómo te llamas? Shirakumo, respondió ella. Entonces, ¿eres la nueva invocadora? Lo soy, asentí. Me preguntaba por qué su nombre no empezaba con Kumo como el de todas las demás invocaciones que había mencionado en su reino. Sin embargo, el nombre le venía de maravilla, ya que era una araña, obviamente, y también era completamente blanca, salvo por sus ojos azul claro. Un placer conocerte, Shirakumo. Espero que podamos trabajar juntos en el futuro. Por cierto, soy Eiji Satou. Yo también lo espero, Eiji, respondió, y no pude evitar sonreír. Parecía algo ansiosa, lo que realzaba la ternura de su personaje. Sin poder contenerme, le llevé una mano y empecé a rascarle el entrecejo. Para allá, se quejó Shirakumo con la voz más poco convincente de mi vida, y mi sonrisa se ensanchó. No, no creo que lo haga, respondí descaradamente. Una araña no debería ser tan linda, comentó Anko, finalmente hablando. Yo sé, ¿verdad? No soy linda. Se quejó Shirakumo. Honestamente, con la forma en que casi se apoyaba en mi dedo, no entendía por qué lo intentaba. ¿Me invocaron una tsundere? ¿Será esta mi Gamakichi?
Me pregunté, más que feliz si así fuera. Cuidado, perros Inuzuka, podrían tener competencia. Hablando de eso y debería hacerme un tiempo para visitarla, fruncí el ceño, mientras seguía acariciando a mi nueva amiga araña. Quizás durante el fin de semana. Bueno, no es que me queje por centrarme solo en la belleza, empezó Anko, provocando otro quejido del arácnido. Pero dijiste algo sobre entrenar genjutsu y eso. ¿Qué dices, Shirap-chan? ¿Necesito a alguien que le lance genjutsu?, pregunté. Sí. Quiero entrenar. Exclamó lastimeramente, y me dio la impresión de que lo decía para librarse de la humillación de que la acariciara o lo que fuera. Qué lástima. Espera, Shirap-chan. Eres demasiado lindo. Tenía que ponerte un apodo. ¿Te gusta? Pregunté con una sonrisa que me partía la cara. HMPH, resopló, girando el cuerpo hacia un lado. Definitivamente es una invocación tsundere, pensé. Supongo que no importa. Oh, Eiji, ¿cuánto tiempo sin verte? Me saludó Ana y oí a los perros de atrás callarse un segundo antes de empezar a ladrar como locos. Los chicos te echaban de menos, añadió el Inuzuka innecesariamente. Yo también los he extrañado, respondí con una sonrisa. He tenido demasiado entrenamiento, con los exámenes Chunin y todo eso, me excusé con una mueca. Pero decidí hacerme un tiempo para visitarlos. Necesitaba un descanso de todas llenas. No te desanimes trabajando. De todas formas, no se me ocurre ninguna razón por la que no te nombrarían Chunin tal como eres, dijo, y me rasqué la nuca avergonzado. Pero no se equivocaba, sabía que ya era lo suficientemente bueno para el título. El problema era que no sabía si era lo suficientemente bueno para la posible invasión que se avecinaba. Ya me conoces, no puedo vivir sin entrenamiento, respondí encogiéndome de hombros. Entonces, me di la vuelta justo cuando una perrita blanca y negra muy familiar apareció por la puerta. Yuki. Te he echado de menos, chica. Saludé, agachándome para acariciar a la Ninken con una amplia sonrisa. La perrita casi me derriba antes de empezar a lamerme las mejillas con entusiasmo. ¿Has estado cuidando de todos mientras no estaba? Yuki me dio un ladrido muy positivo. Aunque, a juzgar por la mirada dubitativa de Ana, la perra podría haberme mentido en la cara. De todas formas, no es que no pudiera salirse con la suya. Me gustaba demasiado, y a todos los demás, como para enojarme con ellos por nada. No es que yo fuera quien tuviera que lidiar con el desastre, de todas llenas. Ana tenía mi más sincero pésame. ¿Cómo están los cachorros? Pregunté, levantándome y dirigiéndome hacia la parte trasera de la veterinaria. Están bien, llegan nuevos y los viejos se ponen más alborotadores. Ya sabes cómo es, comentó Ana con una sonrisa. Amaba mucho a los perros. No era de extrañar que hubiera decidido dedicarse profesionalmente a cuidarlos. Bueno, espero que a los nuevos les guste la comida que traje, reflexioné distraídamente, levantando la bolsa para enfatizar. Fue un poco pesado cargar con algo tan grande por las calles, y me gané algunas miradas extrañas, pero valió la pena. Eiji, creo que hay gente de verdad de Inuzuka a la que le gustaría esa comida, sin contar a estos chicos, dijo Ana, poniendo los ojos en blanco. Juro que darte esas recetas fue un error. Ahora se rebelan cada vez que les doy la comida normal después de tu visita. ¿Perdón? Respondí con nerviosismo, lo que me valió un cabezazo de Yuki y un ladrido. Lo interpreté como un no te preocupes. Aunque no sabía cuánto debía tranquilizarme, considerando que probablemente ella era parte del problema. No te preocupes, respondió Ana. Tú, y eso fue todo antes de que saliéramos y me inundaran de cosas peludas y lenguas mojadas. La bienvenida del veterinario siempre era agradable, tenía que admitirlo. Hola a todos. Saludé, riendo sin parar. Vamos, suban. Tengo comida y nadie la va a comer si no puedo moverme. Y así, en un instante, todos estaban firmes, a un brazo de mí en perfecta formación. Así me gusta más, asentí con una sonrisa burlona mientras abría la bolsa y vi a Ana trayendo tazones para todos. Juro que te escuchan más a ti que a mí, se quejó Ana con buen humor. Más bien escuchan la comida, ¿no? Pregunté, ganándome un bufido de la chica mayor. Sin duda vendré más a menudo, pensé con una leve sonrisa mientras preparaba la comida para uno de los nuevos cachorros y lo veía devorarla por completo. Sinceramente, entrenar la marca maldita me pasó factura, algo que no esperaba. Ni siquiera tenía nada que ver con la marca en sí. Mi paisaje mental estaba perfectamente bien incluso después de nuestras sesiones de entrenamiento.
No, era solo y agotador, tener tanto dolor. Me dejó bastante irritable el resto del día, incluso si intentaba relajarme. Nunca había estado tan agradecido por mi pequeño pasatiempo de dibujar como en esos días. Ni tan agradecido por el ambiente cálido y acogedor de la veterinaria en ese momento. Con un poco de suerte, ambas cosas me ayudarían a terminar mi entrenamiento hasta que el dolor remitiera un poco más. Por ahora, pensé mientras mi sonrisa se ampliaba. Tengo perros que alimentar y cachorros con los que jugar. Oh, bien, mocoso, empezó Anko durante uno de nuestros entrenamientos, caminando a mi alrededor y haciendo girar un kunai en su dedo meñique con pereza. Hoy quiero que pruebes algo. ¿Y eso es? Pregunté levantando una ceja. Quiero que invoques algo y viertas tanto chakra como puedas en la técnica. Se recostó sobre mí y parpadeó. Inclinando la cabeza hacia un lado, me pregunté qué podría conseguir con tanta cantidad. ¿Sería suficiente para Kumooshi? ¿Las arañas ancianas? Me pregunté, sintiendo que la perspectiva me entusiasmó cada vez más. Quizás no, pero estaba bastante seguro de que podría conseguir, al menos, Kumoke no Kumoyoroi. ¿De acuerdo, ahora mismo? Pregunté. ¿Uso la marca o te refieres al chakra normal? Pregunté entonces. Porque con la marca, seguro que tendría suficiente para lo que quisiera. Chakra normal. No usaremos ningún jutsu con la marca hasta mucho más tarde, si es que tengo algo que decir, me dijo. Sin embargo, su forma de decirlo me hizo preguntarme qué influencia tenía realmente en mi entrenamiento. Me gustaba pensar que ella seguía teniendo el control. Sin embargo, últimamente, empezaba a sentir que Danzo o alguien más me controlaba. Sobre todo por lo reticente que estaba con la marca y la invocación inicial. Y sí, ahora mismo, añadió mi sensei, al menos de nombre, antes de saltar hacia atrás y aterrizar en la rama de un árbol a poca distancia. No me mires así. No me arriesgaré con tus hazañas estúpidamente imposibles. Gritó cuando la miré con extrañeza. Al parecer, esperaba que usara Kumooshi o algo por el estilo. Está bien, pensé, respirando profundamente y luego exhalando lentamente. Entonces, en un instante, me mordí el dedo y realicé los sellos de mano para la técnica de invocación. Y entonces, cuando llegó el momento de apoyar la palma en el suelo, me concentré en el chakra que recorría mi brazo, imprimiendo cada vez más energía en él. Los sellos negros en el suelo crecieron bajo mí, cada vez más, hasta cubrir casi todo el claro. Cuando empecé a sentirme débil y mi cuerpo empezó a temblar un poco, corté el flujo y solté el jutsu. Una nube de humo cubrió el bosque y sentí que ascendía mientras algo aparecía debajo de mí. Pronto, mi cabeza sobresalía de la niebla gris desde arriba. Mientras el viento dispersaba la niebla, miré hacia abajo y sonreí de oreja a oreja. «Hola, jefe». Grité con entusiasmo. «¿Eh?» exclamó Kumooshi, sorprendida, o quizás impresionada. «¿Conseguiste llamarme tan pronto?» «Parece que encontramos a un buen contratista», dijo, aunque no estaba segura de si me hablaba a mí. «Disculpa si interrumpí algo», le dije, mirando sus ojos rojos. «Mi sensei quería que intentara usar todo el chakra que pudiera», expliqué, llamando mentalmente a mi pantalla de estado para comprobar mis reservas de chakra. Puntos de chakra. 5,675, silbé al oír los números. No me extraña que sienta que me voy a desmayar en cualquier momento, pensé, sintiéndome cansar a cada segundo, la emoción de invocar a la araña jefa me abandonaba. Nueva invocación adquirida. Kumooshi, qué bien, reflexioné cansadamente. ¿Te importa si me siento sobre ti? Estoy agotado aquí, le pregunté a la araña gigante. Adelante, respondió, moviendo el cuerpo arriba y abajo con las piernas en lo que supuse que era su versión de encogerse de hombros. O tal vez fue un asentimiento. En cualquier caso, casi me dejé caer sobre ella, respirando hondo mientras intentaba recuperar fuerzas. Nueva ventaja adquirida. Oleada de espíritu A, ¿sí? Arqueé las cejas al ver la pantalla. Al instante, pedí la pantalla del perk para ver qué hacía. Sin embargo, al leerla, mis ojos se abrieron de par en par y mi mente se aclaró al instante. Oleada de espíritu aumenta la ganancia de puntos de chakra por cada nivel de chakra en un 50%. Aumenta la regeneración de puntos de chakra en un 100% cada 10 niveles de chakra. ¿Qué demonios? Casi grité. No solo la ganancia de puntos de chakra, junto con el efecto de espíritu calmante, significaba que básicamente tenía el doble de lo que debería tener ahora, sino que esa mejora de regeneración, rayos.
Ni siquiera sé cuánto es, ¿cuál era la cifra que había calculado? ¿Un 2% cada 10 minutos, más o menos? Reflexioné, frunciendo el ceño al recordar los números. Antes tardaba unas 8 horas en recuperar todos mis puntos de chakra, pero ahora, hice los cálculos rápidamente en mi mente. Poco menos de 2 horas, comprendí, casi riendo con incredulidad. ¿Estás bien, mocoso? Escuché que Anko me llamaba, sacándome de mis pensamientos. Sí. Solo estaba cansado, nada más. Eso, y ya invoqué al maldito jefe araña. Respondí, todavía con una sonrisa de oreja a oreja. Con 2 cosas por revisar, pedí mi nueva pantalla de estado y la lista de invocaciones. Puntos de chakra. 14.900 puntos de chakra malditos. 0.9000. Ya veo que se está regenerando, pensé, más que complacido con la vista. Casi puedo hacer el chiste de más de 9000, fue mi siguiente pensamiento, bastante divertido. Ni siquiera recuerdo de dónde salió eso, me di cuenta, lo que me bajó un poco el ánimo. Sacudiendo la cabeza, me volví hacia la otra pantalla. Kumooshi, 600 puntos de chakra entonces, no necesité usar tanto chakra, ¿eh? Dije. Me pregunto cuánto necesitarán entonces las arañas ancianas, reflexioné. Al menos por ahora. Bueno, Kumooshi, empecé a hablar en voz alta, agradecido de que la araña se hubiera quedado ahí sentada, esperando. Todavía estaba medio dormido por haber gastado tanto chakra de golpe. Tengo que recuperar energía, pero ¿te apetece charlar un rato? Me gustaría saber más sobre el clan araña. Lo que sea para evitar volver y oír a Kumoken excusarse por su pelea contigo, contratista, respondió la araña, hablando muy seria, a pesar de lo que decía, y resoplé. Parecía algo que podría comentarle al usuario de la espada más tarde. Llámame Eiji, por favor, le dije. Tenemos mucho de qué hablar. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, este capítulo no se siente tan mal como pensé. No sé ustedes, pero disfruto bastante de estas escenas de entrenamiento. Así que fue agradable volver a este tipo de capítulo después de tanta pelea, uff. Fue doblemente agradable porque pude escribir sobre los perros de nuevo. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que escribí sobre ellos, lo cual es una pena. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. ¿Te gustó Shirakumo? Porque a mí me gustó, la verdad. Pregunta importante, al menos para mí. Últimamente he estado trabajando en algunas historias originales y me preguntaba si a alguno de ustedes le interesaría. Pregunto esto porque si alguna vez empiezo a escribirlas como hago mis fics, tendría que tomar tiempo de una de ellas para dedicarlo a estos proyectos. Nos vemos. Capítulo 50. Fue una vista hermosa, la que creó mi nuevo jutsu. Quizás fue un poco arrogante de mi parte decirlo, pero en ese momento me daba igual. Después de todo, me dio una sensación similar a la que sentí la primera vez que usé un jutsu. Supuse que tenía ese toque mágico. Lo observé un momento, la amalgama de relámpagos moviéndose a mi alrededor sin un objetivo claro. Al estar hecho de relámpagos, tenía un distintivo color blanco con toques de azul claro aquí y allá. Sin embargo, también tenía algunos detalles de color extraños dentro de la boca y en los ojos, casi oscureciéndose en esas zonas y con más púrpura que azul. Aún así, era en gran medida una bestia relámpago, tal como su nombre lo indica. Nueva habilidad adquirida. Liberación de relámpago. Colmillo rastreador de bestia de relámpago, NVL1. ¿Qué nombre tan largo?, pensé con ironía. El ridículo título de la técnica me interrumpió, bastante molesto. Al mismo tiempo, perdí la concentración y la electricidad con forma de sabueso se disolvió hasta que solo quedaron unas pocas chispas dispersas. Entonces, el claro se llenó de silencio. ¿De verdad que lo dominaste en una semana?, dijo Anko, apareciendo justo a mi lado. Y me pregunto, una vez más, si mi único papel aquí es darte pergaminos y entrenar contigo, reflexionó en voz alta, sujetándose la barbilla con los dedos. ¿Se supone que hay algo más que hacer como sensei?, pregunté con sarcasmo. Pero lo entendí. Le había ahorrado muchos problemas, absorbiendo todo lo que tenía que enseñar. Donde otros habrían tenido que lidiar con algún rasgo molesto de su personalidad, ella solo tenía que enseñarme y yo lo aprendería. Mi rasgo molesto era, después de todo, trabajar demasiado, al parecer. Y la espada de la presciencia que pendía sobre mi cabeza me daba toda la motivación necesaria para mantener esa actitud.
Por no hablar de los beneficios de las pequeñas tareas de danzo y los recuerdos de mi vida anterior, que me dieron una mentalidad ligeramente mejor. Además, continué encogiéndome de hombros, con la mirada perdida hacia un lado, donde la bestia de Nijutsu había atacado hacía un momento. Me has estado enseñando a luchar junto con mis invocaciones, añadí, porque era cierto. Tenía cierta idea de cómo luchar con personas gracias a sus enseñanzas de hacía tiempo, pero luchar con arañas gigantes era algo completamente diferente a lo que tuve que adaptarme. Ella había sido quien me había guiado en esa parte de mi entrenamiento. Kumoshi estaba encantado con ella por ello. Bueno, eso fue lo mejor que pudo haber sido un primer intento, al menos para ti, me dijo Anko con una risita al final. Una semana, en serio. ¿Qué tal tu plan de 2 semanas, Preguntó entonces, refiriéndose al jutsu que quería crear basado en el colmillo rastreador de la bestia relámpago. Definitivamente lo acortaré a bestia relámpago, pensé. Bueno, ya. Quizás necesite más tiempo. Pero un mes es suficiente para al menos crearlo y practicar un poco, respondí con una mueca. Quizás me había sobreestimado al intentar crear un jutsu elemental en 2 semanas, sobre todo cuando ni siquiera tenía conocimientos previos. La única razón por la que pensé que sería posible en un mes fue porque estaba basado en un jutsu ya existente, el de la bestia relámpago. Sigo pensando que estás loco, dijo mi sensei con una amplia sonrisa. Pero no pasa nada. Además, te he visto lograr cosas muy locas. HMPH, un bufido interrumpió la conversación y tanto Anko como yo nos giramos hacia mi hombro, donde había una araña blanca. Crear un jutsu así en un mes es imposible. Ese sí que es un reto, pensé con una sonrisa que igualaba a la de mi profesora. Creo que crearé otro para finales de mes, solo para refregártelo en la cara. HMPH, repitió la araña. ¿Otro? Preguntó Anko, esta vez con sinceridad. Oh, ya lo verán. Les encantará, Anko-sensei, añadí, ya con una idea bastante clara de qué hacer. Al fin y al cabo, una vez creado uno, el otro debería ser relativamente fácil. Sí, ya lo veo, pensé con una sonrisa que dejaba ver muchos dientes, pensando en todos los ninjas del sonido que podría eliminar con esa técnica. Eres un niño muy temible, comentó Anko con una sonrisa similar. Me encanta. Aprendí de los mejores. Sí, lo hiciste, asintió, pavoneándose ante mis palabras. Como mínimo, te enseñé a ser un auténtico terror. Idiotas, los dos, se quejó Shirakumo una vez más. Alguien está enojado porque los ataqué con un genjutsu, canté burlonamente mientras me preparaba para volver a usar la bestia relámpago. Pero antes, quería mirar la pantalla de la habilidad. Lanzamiento de relámpago. Colmillo rastreador de bestia relámpago, NVL1 técnica de rango C con la que el usuario crea un ataque de rayo con forma de bestia para atacar a un objetivo. Sellos de mano, 10 consumo 39 puntos de chakra. No es muy diferente de Electromagnetic Murder, pero lo esperaba, señalé rápidamente. No, no lo soy, exclamó la pequeña araña, escandalizada por lo que había dicho. Habría sido un argumento mucho más convincente si no fuera por. Definitivamente no lo soy, idiota. Y no volveré a practicar genjutsu contigo. Estoy segura de que eso no tiene nada que ver con que tengas problemas para disipar las dudas, comenté conteniendo la risa. Callarse la boca. Solo bromeaba contigo, Shira-chan, la tranquilicé suavemente y le acaricié el entrecejo. Además, todo el mundo empieza por algún lado. Yo era solo una niña normal hace unos años. Aún me cuesta creer que sea verdad, pero sé que lo es, añadió Anko con un bufido. Cállate, repitió Shirakumo, esta vez más como un murmullo que como un grito indignado. Oye, ¿qué le digo al sabueso? ¿Alguna idea? Le pregunté a mi pequeño compañero y la araña se animó. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no sonreír mientras sus patas se estiraban y parecía crecer, con sus ojos azules fijos en los míos. Oh, oye, Anko, llegas tarde. Grité desde nuestro claro en el bosque de la muerte. Entonces, ¿voy a intentar usar el sello maldito otra vez? ¿Por qué? Eiji, dijo mi sensei, y cerré la boca al fijarme en su voz seria y su expresión vacía. Ven conmigo, ahora mismo. Dicho esto, se dio la vuelta y parpadeé. Me tomó un instante darme cuenta antes de saltar tras ella cuando empezó a saltar de vuelta al sitio de donde venía. Casi tuve que usar un par de flicker para seguirla. Iba tan rápido y no sabía por qué, lo cual me preocupó bastante. Anko. Anko. ¿Qué pasa?
Pregunté al detenernos frente al edificio del Hokage. ¿Había pasado algo? ¿Alguien me había descubierto algo? No podían ser Danzo y Root, creía que sabían todo eso. ¿Me equivocaba? Eiji empezó al entrar. Si te digo aquí y ahora que tienes que crear un genjutsu de rango A, ¿qué me dirías? Preguntó con total seriedad. Bueno, todavía no he llegado al miraje avanzado ni al miraje superior, pensé, repasando mentalmente mis conocimientos sobre la creación de jutsus. Tampoco he estado estudiando la creación de genjutsus, así que, depende, la verdad. ¿En qué y cómo? Preguntó al llegar a la puerta del Hokage, y yo seguía intentando comprender la situación. Cuando abrió la puerta, me quedé paralizado. Dime, Eiji. ¿Qué necesitas para crear un jutsu así? Por un segundo, mi mente se negó a funcionar. Sin embargo, creo que estaba justificado. Después de todo, no todos los días entraba en una habitación con los líderes no de una, ni dos, sino de 3 aldeas ninja dentro. Allí estaba sentado Hiruzen, un rostro muy familiar en ese momento. Pero a su derecha estaba una de las mujeres más hermosas que había visto en mi vida, y también una de las más peligrosas, si tuviera que apostar. Con cabello rojo, penetrantes ojos verdes y ropa azul, sin mencionar el sombrero Kage en la cabeza, solo podía ser Mei Terumi. Y entonces, la verdadera preocupación. A la izquierda del Hokage se encontraba un hombre diminuto, calvo en la parte superior de la cabeza y con una larga cabellera blanca colgando de la nuca. Tenía un bigote angular y una barba triangular del mismo color, lo que resaltaba su gran nariz roja y furiosa. Onoki, el Tsuchikage, y un hombre que, francamente, me aterrorizaba enormemente a pesar de lo poco que sabía de él. Aunque mi información sobre él era escasa, lo que sabía era suficiente para infundirme miedo. No ayudó que ninguno de los 3 Kage parecía particularmente complacido. Eiji, Anko me sacó de mis pensamientos y me di cuenta de que todos me miraban fijamente. Finalmente, también noté la presencia de Hibiki e Inoichi en la sala, que previamente había estado eclipsada por los líderes. ¿Qué necesitas para eso? Me tragué el nerviosismo y entrecerré los ojos al recordar que sí me había hecho una pregunta. Centrándome solo en eso, una semana para aprender los mirajes de nivel superior, entonces, con el miraje superior debería poder hacer casi cualquier cosa. ¿Para qué necesitaría crear un jutsu? ¿Podrías emular lo que usaste para atrapar al falso Orochimaru con el gran espejismo? Preguntó Inoichi esta vez, y mi atención se dirigió a él, frunciendo el ceño. No, después de todo, ya le había dado vueltas a la idea. Estaba seguro de que no sería lo mismo. Una cosa era engañar la vista o el oído de alguien. Pero quitarle todos los sentidos era algo completamente distinto. Había una razón por la que el dolor era una buena forma de librarse del genjutsu. ¿Quieres que lo haga? Pregunté innecesariamente mientras volvía a pensar. Necesitaría 1 o 2 semanas para estudiar la creación del genjutsu, como mínimo, quizá más, ya que no sé en qué me estoy metiendo. Si es algo parecido a la creación del jutsu elemental. 1 semana de estudio dedicado debería ser suficiente para empezar con el tema en sí, 1 mes quizá más. En cualquier otra situación, la expresión de desconcierto del Mizukage al final de mi breve discurso habría sido muy graciosa. Eso, o la sonrisa de suficiencia suprema en el rostro de Hiruzen. Pero la mueca de creciente enfado de Onoki lo empañaba por completo. ¿1 mes al menos entonces? Preguntó el Hokage con una sonrisa cada vez más amplia. Quizás más, añadí inquieto. De repente siento que nuestras posibilidades de recuperar la espada son mucho menores de lo que pensaba, comentó Mei, recuperándose de la sorpresa y mirándome con una ceja enarcada. Me encogí de hombros tímidamente ante su mirada. Entonces, ¿qué dicen, Mei, Onoki? Preguntó Hiruzen, con la misma expresión que le había visto al entrar en la habitación. El ambiente se tensó cuando ambos líderes se volvieron hacia el Hokage. Creo que podemos permitirnos hacer lo que dices, Hiruzen, fue Terumi la primera en responder, con voz tranquila y serena. Más vale que esto sea tan serio como lo haces parecer, dijo Onoki, todavía con el ceño fruncido. 2 de mis shinobi participan en este examen. Una es mi propia nieta. Y a pesar de cuántos de tus mocosos hayas puesto en esto para mejorar tus posibilidades, vamos a salir victoriosos. Más vale que esto no sea una trampa. Te aseguro que no necesito trucos. Tengo plena fe en mis genin, negó Hiruzen con naturalidad, mirándome fugazmente. Sin presiones, ¿verdad, anciano? Pensé, conteniendo una mueca. Tenemos pruebas sólidas de que Orochimaru tiene planes.
HMPH, resopló Onoki. ¿Hablaban del aplastamiento? ¿Se había descubierto algo al respecto? ¿Qué tenía que ver con eso que yo creara un genjutsu del vacío? Y, más importante aún, ¿por qué Hiruzen estaba hablando de eso con Onoki precisamente? Mei, lo entiendo, éramos una especie de aliados de la niebla. Pero la piedra. Se unirían con gusto al sonido y la arena, ¿no? Al final, todas esas preguntas quedaron sin respuesta mientras Anko me sacaba a rastras de la habitación, seguida de Ibiki e Inoichi. ¿Qué demonios fue todo eso? Pregunté, sin poder contener la confusión y la curiosidad. Así fue como conseguiste tu siguiente misión, Eiji, respondió Anko, mirando al frente mientras caminaba hacia la entrada del edificio. Tu prioridad es hacer ese jutsu, ¿me entiendes, Eiji? Ordenó, más que decir. Me ponía realmente nervioso que mi sensei siguiera hablando tan en serio sobre todo esto, y eso debería decir algo sobre ella, ya que Anko no hiciera bromas era más preocupante que encontrarse con 3 líderes de aldeas ninja. Vale, puedo lograrlo en el tiempo que di. Al menos estoy bastante seguro, reflexioné, mientras repasaba mentalmente mis conocimientos de creación de jutsus, intentando ver qué podía seguir aplicando al trabajar en un genjutsu. Mocosa, me giré hacia Anko, solo para darme cuenta de que no era ella quien hablaba. En cambio, ladeé la cabeza al sentir una mano posarse en mi hombro. Justo a mi lado estaba Ibiki, mirándome con ojos penetrantes. Algo que solo se acentuaba con las cicatrices en su rostro. Los pergaminos y libros necesarios te serán entregados antes de que acabe el día. Hazlo, y toda la aldea podría estar en deuda contigo. Así que saben que algo está pasando, pero no saben del crush. Esa es la sensación que me da, pensé mientras asentía al hombre. ¿Y para qué quieren el genjutsu del vacío? Me pregunté frunciendo el ceño. Al final, simplemente negué con la cabeza y me concentré en lo que, al parecer, iba a hacer durante un mes. Ya no parece importar, pero ¿qué hay de mi entrenamiento para las finales? Pregunté, sin importarme mucho. No necesitaba mi entrenamiento para los exámenes. Después de todo, lo necesitaba para el crush. Pero si lo que hacía era ayudar en eso, entonces podía prescindir del entrenamiento, pero considerando que les dije que necesitaba un mes y que solo teníamos 3 semanas hasta... Las finales se retrasarán, respondió Ibiki, y me pregunté por qué el hombre seguía caminando con nosotros. Al fin y al cabo, ya habíamos salido del edificio. A este paso, todo se retrasará un año, murmuré con una leve sonrisa que se amplió al oír a Anko resoplar a mi lado. Me pregunto por qué no se adelantó un año o algo así. Yo también, mocoso, yo también, asintió mi sensei y me relajé un poco. Bueno, volvamos a la normalidad, bien, pensé. Aunque, ¿cuánto tardará? Pregunté esta vez, más bien para seguir con la conversación. Si me dejaban a mi aire, empezaría a preocuparme por el futuro y por lo que todo esto podría significar para él. La verdad es que no me apetecía lidiar con eso en ese preciso momento, ni nunca. Un mes, probablemente. Los cajes deben estar hablando de eso ahora mismo, explicó el hombre con paciencia. Aquí es donde cada uno toma su camino. Asintió hacia donde aparentemente se dirigía y se giró hacia mí. Espero que no te hayas acostado ahí, mocoso. Podríamos necesitar ese jutsu muy pronto. Cuando el hombre se fue, dejé escapar un suspiro y mis hombros se desplomaron. Sí, asintió Anko, con una media sonrisa que parecía más una mueca que una sonrisa. Admito que esta situación es una mierda. No tienes mucha suerte, ¿verdad, mocoso? Preguntó, volviéndose hacia mí. No tienes idea, pensé, recordando cómo fue mi vida pasada. Bueno, parece que tengo que estudiar. Voy a dedicarle todo mi tiempo. Porque al menos quiero seguir con el entrenamiento de Mark, le dije mientras volvíamos a caminar. De verdad quiero acabar con el dolor, de verdad. Sí, te entiendo, asintió lentamente, masajeando su hombro marcado con la mano. ¿Sabes qué? Después de que te metas algo de conocimiento sobre la creación de genjutsu en esa peligrosa cabeza, ya veremos. La prioridad es terminar ese jutsu lo antes posible. Suena como un plan, asentí. Oh, Onoki, el Tsuchikage, qué desastre, pensó Onoki sin poder evitarlo, mientras por fin se permitía relajarse en la privacidad de su habitación. Privacidad que había tenido que asegurar, ya que no le confiaría nada a un ninja extranjero, excepto quizás a uno. Independientemente de sus pensamientos sobre los ninjas de Konoha, su mente seguía con los temas que ocupaban su mente últimamente.
Primero, y más importante en ese momento, estaba la amenaza de Orochimaru, el Sannin legendario. Cómo la hoja logró crear tantos traidores y, al mismo tiempo, convertirlos en una amenaza mundial, no lo podía comprender, pero sucedió. Y a este, en particular, era muy peligroso dejarlo solo. Onoki lo sabría, algunas de las suyas habían sido víctimas de la serpiente y las consecuencias nunca fueron un espectáculo agradable. El Tsuchikage casi podía oír a sus concejales diciéndole que se uniera a los ninjas rebeldes para destruir Konoha con una de las armas que ellos mismos habían creado. El odio era profundo en la mayoría de los círculos, especialmente después del final de la última guerra. Todos habían perdido a alguien en esa invasión fallida. Sin embargo, Onoki estaba cansado, muy cansado de guerras. Había sobrevivido a 3, y si no veía otra, sería demasiado pronto. Y no sería él quien instigaría otra, que es lo que esta causaría. Sí, unirse a lo que Orochimaru había tramado para Konoha podría potencialmente eliminar la mayor amenaza en una guerra mundial shinobi justo en ese momento. Sin embargo, Kumo permanecería ahí, a pesar de su mal desempeño en los exámenes Chunin. Onoki sabía que eran una fuerza a tener en cuenta, sobre todo considerando el control que tenían los Jinchuriki de la nube sobre sus bestias. Killer B era un monstruo durante la tercera guerra shinobi, llegando incluso a ganarse el respeto de un tal Minato Namikaze, la pesadilla de más de un ciudadano de la piedra y shinobi, aunque no lo admitieran. Y desde entonces, Onoki estaba seguro de que habían entrenado a sus otros Jinchuriki para ser igual de peligrosos ahora que tenían una forma de controlar el poder de la bestia. Y eso sin mencionar algunas de las otras cosas que la nube había hecho para fortalecerse. Onoki estaba seguro de que se estaban preparando para la cuarta guerra. Y ahora, con la arena tan presionada a la sombra de la hoja. Con la niebla finalmente dejando de luchar contra sí misma. Y con la hoja misma recuperándose de la guerra y del Kyuubi. Onoki estaba muy agradecido por los enfoques más pacifistas de Hiruzen. Sobre todo porque eso probablemente se traduciría en que la niebla también se uniera al bando de la paz. La arena y no estaba tan seguro. Sin embargo, la frágil paz que habían alcanzado se desvanecería en el aire en cuanto una de las naciones perdiera el más mínimo poder. El Tsuchikage estaba seguro de que Kumo aprovecharía cualquier oportunidad para iniciar otra guerra que probablemente estaban seguros de ganar. El propio Onoki tampoco estaba seguro de que se equivocaran en ese aspecto. El anciano suspiró, cerrando los ojos y masajeándose la frente. Un golpe a su puerta lo trajo de vuelta al presente mientras escuchaba la voz de una de las razones por las que deseaba tanto la paz. Hisama, llamó Kurotsuchi desde el otro lado de la puerta, y una leve sonrisa se dibujó en los labios del anciano. Kurotsuchi y Kozuchi eran su máxima prioridad desde el día en que nacieron, incluso por encima de la aldea. Entonces, el rostro de un joven de cabello negro y ojos rojos cruzó por su mente. Onoki le debía a ese chico más de lo que jamás admitiría por haber salvado la vida de Kurotsuchi en ese bosque desolado. En cuanto escuchó la historia de su nieta, estuvo a punto de borrarlo todo del mundo. Pero el problema lo había resuelto un chico con más cabeza que la mayoría de la gente que el Tsuchikage conocía. El Sadma había visto el problema de simplemente dejar morir a Kurotsuchi, algo que sabía que pocos de sus shinobi habrían visto si se encontraran en situaciones similares con, por ejemplo, el nieto de Hiruzen. Y ahora, con lo que acababa de presenciar tras conocer al joven, Onoki recordó a dos personas de su pasado. Ambos antiguos Hokages de Konoha, personas a las que había admirado y temido profundamente. Maldita sea, Hiruzen, ¿qué les dan de comer a sus shinobi? ¿Los abraza a árboles? Kurotsuchi, ¿qué tal el entrenamiento? Preguntó Onoki al abrirle la puerta a su nieta, quien al instante empezó a contarle todo lo que había aprendido en el campo de entrenamiento que Hiruzen les había ofrecido a los shinobi de la piedra. El Tsuchikage, por supuesto, se había asegurado de que su propia gente vigilara el lugar para que nadie espiara a sus genin. Para que lo sepas, las finales se retrasarán un mes, quizá más. ¿Pasó algo? Preguntó la chica al instante, entrecerrando los ojos. Evidentemente, se dio cuenta de lo extraño que era algo así y de cómo podía traer problemas a alguien o a todos. Nada de qué preocuparse. Ojalá, añadió Onoki para sí mismo. Pero te dará más tiempo para perfeccionar tus técnicas, e incluso para aprender algunas nuevas. Ya veo, respondió la chica lentamente, y el anciano casi podía ver las ideas que ya se formaban en su cabeza. Una sonrisa orgullosa se dibujó en su rostro al verla. Creo que tengo algunas ideas. ¿Tienes algún consejo sobre cómo debería enfrentarme a alguien más rápido que yo?
Preguntó vacilante, y ahora fue el turno de Onoki de entrecerrar los ojos. Es cierto que su primer oponente en la final fue un chico tan especializado en taijutsu que, por lo que había oído, era como ver una mini bestia verde. Sin embargo, también le habían dicho que era improbable que el chico pudiera usar muchos jutsus, o incluso ninguno. Onoki apenas podía creer que un oponente así hiciera que su nieta, testaruda, le pidiera consejo. No, tenía que ser algo más. Y del resto de participantes solo hubo uno que pudo destacarse por su velocidad. Entonces, ¿estás preocupado por el joven Satou? Reflexionó el hombre en voz alta, ganándose negaciones balbuceantes. Casi estaba preocupado, siendo honesto consigo mismo. Supongo que la mejor opción sería abrumarlo con ataques. La defensa parece ser prácticamente inútil, con esa espada encima. Y esquivar también es un problema, considerando lo rápido que parece ser. Así que tu mejor opción sería atacar tanto que no pueda hacerlo él mismo. Para eso, sin embargo, tendrías que ser lo suficientemente rápido como para que no pueda alcanzarte y, al mismo tiempo, esquivar tus ataques. Durante todo su breve discurso, su nieta escuchó absorta, como si lo memorizara todo. Onoki, mientras tanto, se preguntaba si era para demostrarse a sí misma que no era débil, después de lo ocurrido en el bosque. O, tal vez, para demostrárselo al chico que la había salvado. Para demostrar que no era una damisela en apuros. O tal vez una combinación de ambas. Él sonrió suavemente mientras Kurotsuchi comenzó a intercambiar ideas con él para su entrenamiento. Sí, y para eso quiero la paz, se recordó. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, veo a mucha gente viniendo con antorchas y orcas por hacer que Onoki sea Oak. Sé que lo hice Oak aquí, pero también lo hice con Danzo, hasta cierto punto, y nadie se ha quejado demasiado, así que espero que sea así también. Aún así, me pregunto qué tan fuera de lugar está aquí. Después de todo, si de verdad fuera de los que se lanzan a atacar con Oya, probablemente habría aprovechado el ataque del Kyuubi, ¿no? O quizás fue demasiado cerca del final de la Tercera Guerra. Para ser honesto, no estoy muy seguro de las cronologías, pero después de comprobar que la segunda y la tercera fueron prácticamente la misma guerra por lo cerca que estuvieron, creo que él fue demasiado pronto después de la última. No tiene mucha fuerza. No me malinterpreten, Onoki seguiría luchando en una guerra si llegara el momento, pero no será él quien la inicie ni quien contribuya, y eso es lo que quería dejar claro en este capítulo, espero haberlo logrado. Si no, bueno, siempre espero que me critiquen, así que esta sensación no es nueva. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta aleatoria. ¿Para qué crees que quieren los superiores el genjutsu del vacío? Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.